El séptimo arte tiennos namoraos a todos y a toes. Faimos rir, faimos llorar, faimos soñar. Y sí, agora lle cuando meto el sicasí de turno. Porque una película lleva meses o hasta años para facer. Mucho traballo detrás y é imposible que salga perfecto. Toes tienen de algún fallucu y güey vamos ver de alguno de los más llamativos. Y sí, vamos a quitarnos de Rewesti de en medio que sabe todo el mundo ya. En Pretty Woman, Julia Roberts está comiendo medio croissant, llueu un croissant entero y llueu una torta nuna mesma escena. ¿Ya está? Vale. ¡Entamemos! Número 6. Momento, el letrero de los diálogos se ha caído, así que vamos a repetir, ¿vale? ¡Ay, ya! ¡Se pesó! ¡Arraza, despedido! ¡Que me habéis disparado de verdad, joder! En antes de ser gobernador de California, Schwarzenegger convirtióse en una estrella con Terminator, donde viajaba al pasado pa matar a Sarah Connor. Perdón, ya es la última vegada que intento imitar a Constantino Romero, xúrolo. Pero Terminator no era el único que tenía poderes para teletransportarse. Aquí tenemos la mítica escena donde Terminator entra en la discoteca donde está Sarah Connor y una mocina al llau bailando tranquilamente. Pero justo en el siguiente plano... ¡Eita otra vegada! Que alguien cuente la historia de esta rapaza que pa' mí que ya era otro Terminator. Bueno, no, que lo de hacer un Terminator femenino na franquicia no yo salió muy bien. In my opinion, that sucks. Número 5. Action! 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 Say out loud, I can't hear it in here. Say action so I can hear. Baunes Elmanes, falemos de les Tortugues Ninja y les sos series de dibujos, pero también tuvieron de 10 películas. La favorita de los fans fue esta de 1990, donde los reptiles fueron representados por unos animatronics fabricados por The Jim Henson Company. La verdad es que los animatronics estaban bien fechos y ¡ah! Supongo que es el paisano que maneja el animatronic per dentro, pero parece que Donatello comiera un paisano. ¡Qué mal rollo! This ruins my childhood. Número 4. Somos ricos. Si somos tan ricos, ¿por qué no ponemos un techo andaluz? Este voy a dejarlo a ver si lo veis vosotros. ¿Estáis oyertes, val? ¿Vistís de algo? Eita James Bond, a Somoto, Touchuluel... Pero qué vos paes lestra que fai de barrendero. Con una indicación tan sencilla como tú ponte y barre el suelo, sellas a facela mal, tiene hasta mérito. Nunca canso de verlo. It's so bad. Número 3. Todos los que vimos esta saga conocemos bien esta escena, donde Aragorn llega, atopa este cuadro y piensa que Merry y Pippin están muertos. La desesperación, la murnia, la frustración pueden verse en Aragorn al darle una patada al casco y sobremanera en el grito. ¡Qué fuerza! ¡Qué intensidad! ¡Qué pasión! El grito parece desgarrador de verdad, ¿eh? I didn't cry when my own father was hung for stealing a pig. But I'll cry now. Pues sí, porque el grito que pega aquí Viggo Mortensen y non Aragorn lle de dolor de verdad. Al pegar una patada al casco rompió 2 dedos del pie. A que agora ves esta escena con otros güeyos. Ouch. Número 2. Walking down the street and you see a little ghost. What you gonna do about Ghostbusters? What is that? That's the Ghostbusters theme song. No. I'm pretty sure it is. Lo de Viggo Mortensen tuvo que mancar, sí. Pero no sé yo si quiero más eso o lo de este samurái que recibe al bono de Tom Cruise y al bajar el caballo... ¡Ugh!
en todo el centro de gravedad. Non sé yo si a esti extra y pagó la pena eso por bocata que darían. Número 1. He did it. Huello esta película porque tiene fallos a escala. ¿O no? La verdad, no soy un experto en historia. Así que a lo mejor esa cámara que aparece entre el público del circo romano y era para retransmitirlo en streaming para algún canal de la antigua Roma. Oye, que esta Roma ya era bien moderna, ¿eh? Miráis ese paisano con los sos vaqueros ahí detrás, bien a la moda. De xuru que sigue los consejos de Maggie. Y en el público tenían hasta botellas de 2 litros d'agua para aguantar tanta calor. Y nada de carreras de carros que van con caballos, no. Carros con botellas de oxígeno. Non fora que al gladiador y diera un ataque de asma y no pudiera luchar. If everything you're doing is bad, I want you to know this. Bono. Este refrito quedónos de cine. Oye, no seáis asina. Teníalo en bandeja. Y en lugar de xulgar los míos chistes, mejor comentábesnos de algún gazapo divertido que tuvieres visto en alguna parte. Comenta, comparte y no dejes de veros la semana que viene. Nel cine, non. En Play Presta.